Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Este programa se elabora con altos estándares de calidad en formato internacional y está ideado para transmitirse durante 1 hora en radio comercial o radio comunitaria. Si desea hacer una retransmisión de este programa, póngase en contacto conmigo a través de mis redes sociales para llegar a un buen acuerdo. Gracias por escuchar mi programa. Comenzamos. Vamos ahora con el capítulo. Vamos a iniciar con el libro de Nahum. Aún continuamos en el Antiguo Testamento. Nahum vivió en el siglo VII antes de Cristo. Según la tradición judía, bajo el reinado de Manasés, o quizás Josías. Manasés gobernó del año 693 al 639 a.C., Josías del 638 al 608. Nahum profetizó contra Nínive, así como también lo hizo el profeta Jonás. Nínive era capital del reino de los asirios. Fuera de este oráculo, no se posee nada de su actividad profética. Se presupone que su actividad profética estuvo colocada entre los tiempos de Isaías y varios pasajes, como por ejemplo Isaías capítulo 33, Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 47 y Jeremías, que a la inversa cita a nuestro profeta también. Lo único que se sabe acerca de la vida de Nahum es que forma parte de la Sagrada Escritura. En el primer capítulo nos indica el lugar de nacimiento, pues lo llama el Sesco, es decir, el Kosh, que estaría situado el lugar de nacimiento de Nahum, según algunos en Galilea, otros dicen que en Judá. Las ruinas que se ven allí todavía en tiempos de San Jerónimo atestiguarían que ese pudo haber sido su lugar de nacimiento. Menos fundada es la opinión sobre que se ha dicho que nació en un lugar llamado Al-Kosh, situado cerca de Mosul, donde los monjes nestorianos veneraron su sepulcro. Por cierto que los nestorianos también tienen una tendencia herética porque no reconocen la unidad de la persona de Cristo. Piensan que había un Cristo fantasma y un Cristo físico. Eso no conviene, eso es una doctrina herética. Cristo era hombre Dios. Sobre Nahum, como Abdías, se consagró esencialmente a anunciar la ruina de los idumeos, linaje del que posteriormente surgiría la masonería. Los hijos de Esaú son los idumeos, y también contra los enemigos envidiosos de Israel, aunque hermanos suyos, según la carne, no eran hermanos según la fe. Así, el fin de la profecía de Nahum es prevenir a sus lectores contra la poderosa capital asiria, Nínive, y darles la seguridad de que será destruida, la que un día pareció realizar grandes hazañas, únicas entre los pueblos paganos, de convertirse al Dios de Israel, para caer luego en la apostasía y ser su más terrible enemiga. Esto parece ser lo que le ocurre en muchos sentidos a países como Inglaterra, ¿no? En tal sentido, las profecías de Nahum y Jonás son correlativas, y cada una releva la gran importancia de la otra dentro del plan divino. En tiempos de Nahum, la capital Nínive, capital asiria, había ya llevado cautivas a 10 tribus del norte de Israel y amenazaba orgullosamente a Jerusalén bajo el reinado de Sennacherib, como lo relata en el cuarto libro de Reyes, capítulo 18, versículo 15, a cuya invasión de Judea milagrosamente fue frustrada por la acción de un ángel. Pareciera aludir entonces a ese ángel Nahum en su capítulo 1, versículo 12.
Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con el libro de Nahum, capítulo 1. Carga sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcosh. Versículo 2. Castigo de Asiria. Yahvé es un Dios celoso y vengador. Vengador es Yahvé y lleno de ira. Yahvé ejerce la venganza contra sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Yahvé es longánimo, es decir, de gran ánimo, generoso, longánimo y grande en poder, y no deja impune al impío, no deja impune al malvado. Marcha Yahvé en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo deja seco, y agota todos los ríos. Faltos de lozanía están Basán y el Carmelo, y el verdor del Líbano se marchita, el verdor de los territorios de los fenicios. Delante de él se estremecen los montes y se derriten los collados. Ante su faz, ante la cara de Dios, se conmueve la tierra, y el orbe y cuantos habitan en el orbe. ¿Quién podrá subsistir ante su ira? ¿Quién resistir el ardor de su cólera? Se derramó como fuego su indignación, y ante él se hienden las rocas. Yahvé es bueno, es fortaleza en el día de la tribulación. Él conoce a los que en él confían. Con inundación arrolladora destruirá por completo aquel lugar, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. A partir del versículo 9, sentencia contra Nínive. ¿Qué maquinas contra Yahvé? Él hace devastación completa. No surge dos veces la tribulación. Pues bien, atados entre sí como espinos, esos embriagados de su vino serán consumidos cual paja entera seca. Aquí en el versículo número 9 dice que no surge dos veces la tribulación. Quiere decir que él no falla, ni una sola vez. El castigo es absoluto desde el principio. Después nos dice el versículo número 11. De ti salió el que piensa mal contra Yahvé. Le dice a Nínive, de ti salió el que piensa mal contra Dios, el que traza designios de iniquidad. Versículo 12. Así dice Yahvé, aunque sean sanos y salvos y muy numerosos, con todos serán cortados y desaparecerán. Te he humillado, pero no te humillaré más. Vamos a una breve pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Estamos estudiando el primer capítulo del libro de Nahum y nos quedamos en el versículo número 12. Así dice Yahvé, aunque sean sanos y salvos y muy numerosos, con todos serán cortados y desaparecerán. Te he humillado, pero no te humillaré más. Ahora romperé su yugo que pesa sobre ti, y haré pedazos tus coyundas. Yahvé ha decretado respecto de ti, ya no habrá más posteridad que lleve tu nombre. Exterminaré de la casa de tus dioses las estatuas e ídolos de fundición. Y yo te haré el sepulcro, la tumba, porque serás consumida muy pronto, le dice a Nínive. He aquí sobre los montes los pies de aquel que trae buenas nuevas, de aquel que anuncia la paz. Celebra Judá tus fiestas, cumple tus votos, que ya no volverá a pasar por ti aquel Belial. Belial es el nombre de un demonio, o un hombre con ira. Ha sido completamente extirpado. Fin del capítulo número 1 del libro de Nahum. Bueno, pues aquí lo dice claramente, Nínive, que había sido tan gran enemigo del pueblo escogido de Dios, que no es lo mismo que decir una raza, será exterminada.
Es una profecía contra la maldad de los descendientes de Esaú, los idumeos. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 1 del libro de Nahum. Carga sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de El-Kosh. Nos dice que es del Kosh. Sin embargo, como ya lo expliqué en la introducción, no sabemos exactamente en dónde se encuentra El-Kosh. Hay lugares probables. Yahvé es un Dios celoso y vengador. Vengador es Yahvé y lleno de ira. Yahvé ejerce la venganza contra sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Yahvé es longánimo y grande en poder, y no deja impune al impío. Marcha Yahvé en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo deja seco, y agota todos los ríos. Faltos de lozanía están Basán y el Carmelo, y el verdor del Líbano se marchita. Delante de él se estremecen los montes y se derriten los collados, ante su faz se conmueve la tierra, el orbe y cuantos en él habitan. Carga sobre Nínive es la misma profecía que vemos por parte de Jonás, que en un principio se había negado a predicar. Un Dios celoso. El libro del Pentateuco también lo deja claro. El Señor recibió ya el epíteto de un Dios celoso, que es la expresión de su amor a Israel. ¿Por qué? Porque es un Dios celoso. Porque la verdad es una. Y todo lo que no está en la verdad es mentira. Y todo lo que no es la verdad es error. Por eso es que es un Dios celoso. Porque es un Dios que ama. Y el amor también representa un particular celo. Después nos habla en el versículo número 3 que Yahvé es longánimo y grande en poder y no deja impune al malvado. Como vemos en todo este elocuente pasaje, Dios esperó antes de castigar las maldades de Nínive. La perdonó un siglo antes, en los tiempos de Jonás, en el capítulo 3, cuando ella dio señales de verdadero arrepentimiento. Pero claro que esta generación ya era otra, ya no era la misma. De aquí que haya ciudades que eran ciudades de Dios y de pronto se convirtieron en ciudades de maldad. España, por ejemplo, estaba viendo las estadísticas en la mañana sobre que es uno de los países que tiene, España es uno de los países que tiene más desarrollado el cáncer de la ideología de género, del LGBT, solamente superado en población de porcentaje por Brasil. Y bueno, eso nos da una idea de que España, Castilla, Aragón, que fueron los reinos que más extendieron la fe de Dios, hoy han caído en manos de Satanás, en manos del socialismo, en manos de la extrema izquierda, una parte muy considerable. De hecho, las fuerzas del mal se concentran contra España precisamente por ser tan católica, por haber sido una nación tan católica. Entonces, bueno, pues las maldades de esa población merecen un castigo, ¿no? Y entonces lo bueno que hayan hecho los ancestros cuenta para esos ancestros, pero no para las generaciones presentes. La perdonó un siglo antes, cuando Jonás le predicó que se arrepintiera porque iba a ser destruida. Se convierte entonces Nínive en una ramera, en una Babilonia, por lo cual está como está, y será arrasada para siempre. San Pedro enseña que la condición del apóstata que vuelve atrás después de convertirse es peor que cuando no era converso a la fe de Dios, porque ya una vez se arrepintió, pero vuelve a dar otra vez el mal paso y es muy difícil que se arrepienta otra vez de manera auténtica. He aquí el peligro de esto, que muchos piensan que se pueden arrepentir una y otra vez y cometer otras maldades y arrepentirse. No es así, no es tan fácil. No es tan fácil mantener la confianza de Dios. Ahora bien, mientras su pueblo escogido, a pesar de sus repetidas apostasías, Dios le promete siempre una misericordia final y gratuita, también nos dice que no hará lo mismo con Nínive, que es pagana. Es de notar que esta capital de los asirios, que figura entre los enemigos de los hijos del reino de Dios, tiene mucha importancia para aplicarlo a los pueblos que se convirtieron en el cristianismo, pero que originalmente eran pueblos paganos. Siendo la única pagana que se convirtió
en fe al verdadero Dios representa en sentido escatológico la apostasía religiosa de la gentilidad. Bueno, he hablado por ejemplo del caso de España, pero Francia, que también fue un país muy importante para la catolicidad, pues vemos que también tiene muchos problemas con la ideología de género, con el odio de clases y bueno, cosas que no les libra su intelecto, cosas que no les libra su cultura. Por ahí que anda un dictador diciendo que la cultura o las culturas, habla en plural, es la solución de todo, es falso. Lo único que salva es Dios. Lo único que puede salvar es su medicina, que es su palabra. En el versículo número 4 dice: increpa al mar, Dios increpa al mar y lo deja seco, y agota todos los ríos. Faltos de lozanía están Basán y el Carmelo, y el verdor del Líbano se marchita. Pues el infinito poder de Dios, ¿no? El Basán, el Carmelo y el Líbano son las regiones más amenas, más fértiles de Palestina. Se desarrolla aquí un cuadro de la ira del Señor, que es capaz de tornar toda esta vida en destrucción cuando hay maldad. Luego nos dice el versículo 6, ¿quién podrá subsistir ante su ira, ante la ira de Dios? Nadie. ¿Quién resistir el ardor de su cólera? Se derrama como fuego su indignación, y ante él se hienden las rocas. Versículo 7, Yahvé es bueno, es fortaleza en el día de la tribulación, él conoce a los que en él confían. Versículo 8, con inundación arrolladora destruirá por completo aquel lugar, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Yahvé es bueno, la Biblia no es mentirosa, la Biblia es verdadera en todos sus aspectos. Una y otra vez nos reitera, a través de los ejemplos de cómo Dios ha protegido la vida del ser humano, nos da a entender que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es un Padre amoroso. Aprendemos a mirarlo como siempre activo y dominado por el amor, dice el Papa Pío XII. Si obramos con Él, con Dios, como un caballero obra con su Padre ilustre, porque Él es nuestro Padre, viviremos estudiando en las sagradas páginas sus hazañas. Él es el héroe de todas las historias. ¿Sí? Vean a Dios siempre como el héroe de todas las historias. Esto es tener fe en Dios, esa fe viva que nos hace obrar por amor. Los 70 dicen bellamente, la Biblia de los 70, Yahvé es para los que esperan en Él, en el día de la tribulación, como observa un autor en el Antiguo Testamento, esperar es confiar en Dios, es igual a creerlo, tenerle fe, amar a Dios. En el versículo 8 está la expresión aquel lugar, se refiere a Nínive, sus enemigos, los asirios, los enemigos de Dios, las mismas tinieblas perseguirán a los enemigos, porque se entregaron a las tinieblas, amando más las tinieblas que la luz como los delincuentes. No surge dos veces la tribulación. La ruina de Nínive será tan completa que no se necesita otro golpe por parte de Dios. Desde el principio será destruida, y esto se cumplió históricamente. Y Nínive nunca volvió a levantarse después de su destrucción. En el versículo número 11 nos dice, de ti salió el que piensa mal contra Yahvé, el que traza designios de iniquidad. Ese salió de ahí, de Nínive. Tuvo un hijo malo y la ha avergonzado completamente. El que piensa mal contra Yahvé es el asirio. Pero aquí no hay más que una alusión histórica. El asirio es figura del enemigo eterno de Dios. Es una representación, no estoy diciendo que los descendientes de los asirios sean eso. Pensar mal del Señor es exactamente lo contrario de lo que anotamos en el versículo número 7. De hecho, tengo entendido que esto se le llama como un pecado contra el Espíritu Santo, como por ejemplo cuando los judíos decían que los milagros que obraba Cristo eran por acción del demonio, que él era un brujo. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo, atribuir los bienes que hace Dios a una entidad maligna. Es ir contra lo más esencial y primario de la sabiduría, es lo propio de la soberbia de los apóstatas, que analizan a Dios y lo juzgan en sus actos para decir que en un determinado momento Dios actuó mal. Dios nunca actúa mal, todo tiene su justificación. Lo que pasa es que muchas veces no logramos comprenderlo. Va sin decirlo que este extravío espiritual
impide que las personas puedan conocer la gracia de Dios, que es su amistad. Y eso es lo que sufren los soberbios. Están privados de la luz de Dios, de la razón de Dios. Conduce también a los abismos de la depravación moral que San Pablo señala a los gentiles en Romanos capítulo 1 del versículo 21 al 32. Como se negaron a conocer a Dios, son condenados a todas las bajezas, a todas las torpezas, incluida obviamente menciona la homosexualidad y los robos y asesinatos, el alcoholismo también. Todo aquello deriva precisamente de negarse a conocer a Dios, de despreciarlo, de ser escéptico con el que se tiene que creer todo, porque todo es posible en manos de Dios. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de estudios bíblicos. En un momento regresamos. Regresamos. Continuamos con más de estudios bíblicos y nos quedamos en el versículo número 12. Nos dice 11 y 12. De ti salió el que piensa mal contra Yahvé, el que traza designios de iniquidad. Así dice Yahvé: aunque sean sanos y salvos y muy numerosos, con todos serán cortados y desaparecerán. Así fue con los ninivitas, con los habitantes de Nínive, con los asirios. Te he humillado, pero no te humillaré más, porque ya no va a hacer falta. Y lamentablemente cuando Dios ya no reprende, es que ya te ha dado por perdido. Te ha entregado a tus bajas pasiones. Ahora romperé su yugo, que pesa sobre ti, y haré pedazos tus coyundas. Yahvé ha decretado respecto de ti: ya no habrá más posteridad que lleve tu nombre. Exterminaré de la casa de tus dioses las estatuas e ídolos de fundición, y yo te haré el sepulcro, porque serás consumida muy pronto. Ya no tendrá descendencia, ya no habrá más vida en Nínive. Esa fue su historia. He aquí, sobre los montes, los pies de aquel que trae buenas nuevas, de aquel que anuncia la paz. Celebra, Judá, tus fiestas, celébralas, cumple tus votos, que ya no volverá a pasar por ti aquel Belial. Ha sido completamente extirpado. Ya no va a haber más problemas. Además de ser un oráculo contra Nínive, este verso es también una promesa para Jerusalén. Dios consuela a su pueblo escogido prometiéndole que no será más afligido, al menos por los asirios. Observación de algunos que esta promesa no es absoluta en un sentido histórico y se limita únicamente al caso de Nínive, porque obviamente el pueblo asirio era más grande. En realidad, la caída de esa capital fue en el año 612 a.C., lo que adelante sufrió Judá no fue ya por parte de Asiria, sino por parte de Babilonia. Por lo demás, la promesa puede también referirse a que los asirios, en este sentido, que los asirios eran una figura profética, una figura escatológica, una figura que se cumple en tiempos del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas, bueno, pues eso es lo que significa el Evangelio. La ruina de Nínive. Mensajeros que vienen de Asiria anuncian la caída de la ciudad que pecaba ¿de qué? ¿De qué pecaba principalmente Nínive? De orgullo. Era una ciudad vilmente orgullosa. Orgullosa por su fuerza también, desde luego, porque era muy fuerte. Era una gran ciudad. Su ruina significa la paz para Israel. Alégrese entonces el pueblo, celebre fiestas y cumpla los votos que hiciera al Señor. Este pasaje recuerda palabra semejante de Isaías en el capítulo 52, versículo 7, que se refiere a la paz mesiánica. Tiene aquí el mismo sentido que en Isaías, esa paz mesiánica, en un sentido escatológico, algo que se va a cumplir. Los asirios vendrían a ser una representación del enemigo, de la batalla final. Belial es el hombre malvado, aquí se trata de el hombre asirio.
Por cierto, comentarles que según las estadísticas, los países menos afectados por perturbaciones sexuales e ideológicas son dos: Irán, que es un país islámico, y está también el caso de Hungría, gobernada por el católico Viktor Orbán. Sabemos que a su modo estos países tienen desavenencias con los intereses de la élite internacional, ¿no? Han tenido algunas diferencias. Si bien el que realmente merece respeto, merece ser admirado y elogiado, pues puede ser Viktor Orbán por restablecer la cultura cristiana para su pueblo, que se vio tantos años privada de ella debido a la presencia del comunismo y posteriormente pues las muchas fundaciones y organizaciones anticristianas que han operado de manera subversiva desde el espectro de la extrema izquierda anticristiana en ese país. Recordemos que Viktor Orbán es el hombre que expulsa al multimillonario fariseo George Soros, por ejemplo, de Hungría. Y esto pues vale la pena destacarlo, ¿no? Que cómo es que los países que no promueven esa clase de doctrinas pues se refleja en la salud y en el ánimo y en la moral de sus pueblos. Si es algo que es inducido por los gobiernos, si es algo que se puede inducir desde instituciones como medios de comunicación y academias, ciertos comportamientos que son del todo anticristianos. Pues bien, fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 1 del libro de Nahum. Vamos rápidamente con el capítulo número 2, que nos retrata la destrucción de Nínive. Está ya delante de ti el devastador. Guarda la plaza fuerte, está presente en la plaza fuerte. Observa los caminos, fortalece tus lomos, aumenta mucho tus fuerzas. Aquí este versículo 1 como que Dios reta a los ninivitas a poner en práctica sus fuerzas, a ver si pueden luchar contra Dios. Pues Yahvé restaura la gloria de Jacob, así como la gloria de Israel, porque los saquearon saqueadores que destruyeron sus vástagos, destruyeron a sus hijos. Los escudos de sus guerreros están teñidos de rojo, sus valientes vestidos de púrpura, sus carros centellean como acero en el día de la reseña y vibran sus lanzas. Los carros se precipitan por las calles, atraviesan veloces las plazas, parecen antorchas, corren relámpagos. El rey llama a sus valientes, que se precipitan por los caminos y corren presurosos al muro. Se prepara la defensa, pero ya se abren las puertas de los ríos y cae el palacio. Ha sido llevado a cabo, Nínive ha sido desnudada, es llevada al cautiverio, sus crías gimen. Como con voz de paloma y se golpean los pechos, Nínive es, desde la antigüedad, como un estanque de aguas, las cuales se van. Deteneos, deteneos, pero nadie vuelve. Saquead la plata, gritan los enemigos de Nínive. Saquead la plata, saquead el oro. No tienen fin los tesoros. Es inmenso el peso de toda suerte de objetos preciosos. Queda vacía, devastada y desolada. Se desmayan los corazones y tiemblan las rodillas. Se quebrantan todos los lomos y palidecen los rostros de todos. ¿Dónde está la guarida de los leones, el lugar de pasto de los leoncillos? ¿A dónde se retiró el león, la leona y el cachorro sin que nadie los espantase? El león que destrozaba lo que necesitaba para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, llenaba sus cubiles de presas y sus guaridas de rapiña. Heme aquí contra ti, dice Dios, dice Yahvé de los ejércitos. Se fueron los poderosos. Reduciré a humo tus carros, y la espada devorará a tus leoncillos. Exterminaré de la tierra tu rapiña, y no será oída más la voz de tus embajadores. Fin del capítulo número 2 del libro de Nahum. Vamos entonces ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 2 del libro de Nahum. En su primera parte nos habla de la destrucción de Nínive. Los que suben
son los destructores de la ciudad. ¿Quiénes fueron estos? Bueno, pues los medos y los babilonios. Este verso está en texto hebreo, el segundo. En el verso, la segunda parte está en hebreo. Es importante destacar. Tenemos entonces una imagen de cómo fue. Recuérdese que en los anteriores libros nos presenta que el pueblo judío, en su confusión, intentaba hacer alianza con todos sus enemigos del pasado y que seguían siendo sus enemigos en el presente. En vez de buscar a Dios, fueron a buscar a los asirios también para hacer una alianza contra los babilonios, pero todo eso fue un fracaso. Los medos y los babilonios subyugaron a todos estos pueblos. No porque fueran pueblos fuertes, no porque fuera un pueblo grande y feroz, sino porque Dios lo determinó así. Los escudos de sus guerreros están teñidos de rojo, sus valientes vestidos de púrpura y sus carros centellean como acero en el día de la reseña y vibran sus lanzas. Es una muestra de la acción de Dios. Descripción de los guerreros que asaltan a Nínive, sin piedad. Vibran sus lanzas. La Biblia Vulgata dice adormecidos, borrachos sus conductores, borrachos de sangre. Bober Cantera dice, blandece los abetos. Se blandecen los abetos de las lanzas. Nácar Colunga dice, al atacar sus caballos son un torbellino. El sentido es que los enemigos avanzan rápidamente de manera irresistible. Son invencibles o parecen invencibles. En el versículo número 5 quiere decir que el rey de Nínive se acuerda de sus valientes y los llama para defender la ciudad, pero es inútil. En el versículo número 6 dice, pero ya se abren las puertas de los ríos y cae el palacio, así como un diluvio eran las tropas. Las puertas de los ríos a las que se refiere son el río Tigris y su afluente. Serán tomadas y destruidas al mismo tiempo que el templo, que estaba también junto al río. San Jerónimo lo refiere sobre la multitud de sus habitantes. El versículo número 7 dice lo siguiente, ha sido llevado a cabo, Nínive ha sido desnudada, es llevada al cautiverio, sus crías gimen. Texto muy oscuro, ha sido llevado a cabo, ha sido desnudada, ha sido expuesta a sus vergüenzas, pudiéramos traducirlo así o interpretarlo de este modo. El soldado cautivo es llevado de esta forma, fue descubierta, fue humillada, la reina es desnudada, probablemente humillada, abusada. Usap ha sido llevada. Otros traducen como Usap ha sido llevada, tomando a Usap como reina o diosa de Nínive, idéntica a Sip o Belit, que por cierto todas las deidades malas de aquella región tienen más o menos el mismo nombre, ¿no? Como Belit, Belial, cosa por el estilo. Vamos entonces ahora con los siguientes versículos, el número 8 y el número 9. 8. Nínive es desde la antigüedad como un estanque de aguas, las cuales se van. Deteneos, deteneos, pero nadie vuelve. Saquead la plata, saquead el oro. No tienen fin los tesoros, es inmenso el peso de toda suerte de objetos preciosos. Queda vacía, devastada y desolada, se desmayan los corazones y tiemblan las rodillas. Se quebrantan todos los lomos y palidecen los rostros de todos. Versículo 11. ¿Dónde está la guarida de los leones, el lugar de pasto de los leoncillos? ¿Dónde se ha retirado el león y la leona y el cachorro sin que nadie los espantase? El león que destrozaba lo que necesitaba para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, llenaba sus cubiles de presas y sus guaridas de rapiña. Heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos. Heme aquí contra ti. Bueno, esto no deja lugar a dudas de que la guarida de los leones, de los que se sentían muy poderosos, era precisamente Nínive, donde los ejércitos salieron para despojar a otros pueblos de todo cuanto tenían, donde se le profetiza entonces, por consecuencia, la misma suerte que ellos practicaron con otros pueblos. Ahora les llega ese mismo castigo. También el anciano Tobías lo había anunciado diciendo, presto sucederá la ruina de Nínive, pues la palabra de Dios no puede fallar, no puede faltar. Tobías 14, versículo 6, lo cual muestra que él conocía ya en tiempo del reinado del rey Salmanasar algún anuncio profético en este sentido, que implicaba la destrucción de Nínive.
Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de estudios bíblicos al regresar. En un momento regresamos. Regresamos. Entramos en ya la última parte de estudios bíblicos. Estamos estudiando la primera parte, la introducción al libro de Nahum en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues vamos a continuar con los versículos que nos faltan del capítulo número 2. Hemos hablado de que la guarida del león ha sido destruida. En el versículo número 13 nos dice: heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos, no hay nadie que se le pueda resistir. La conquista de Nínive, tan claramente profetizada por Nahum, fue llevada a cabo entre los años 612 al 604 a.C. por los babilonios y medos, después de una inundación severa que destruyó el templo, que destruyó las murallas que lo protegían, cuando se desbordó el río Tigris. He ahí otra de las acciones de Dios, que movilizó la naturaleza para destruir las protecciones que creían, pues los asirios creían que eran invencibles. Su último rey, el célebre Sardanapalo, Sardanapalo, tiene acento en la segunda, Sardanapalo, en la tercera A quise decir. Este rey murió cuando el castillo se incendió. Y es una cosa muy interesante, porque Sardanapalo, rey de Asiria, rey de Nínive, había mandado incendiar el palacio en su desesperación, y murió quemado ahí, por el mismo fuego que él comenzó. Las ruinas, parcialmente excavadas por los arqueólogos de nuestros tiempos, demuestran que Nínive en efecto fue saqueada. Se observan muchos signos de destrucción. Heme aquí contra ti, contra Nínive, dice Yahvé de los ejércitos. Reduciré a humo tus carros, reduciré a humo, a cenizas, puede ser también así dicho, a cenizas tus carros de guerra, de combate. Y la espada devorará a tus leoncillos. Quiere decir que, pues los retoños, los hijos pequeños, también serían asesinados a espada por los babilonios, por los medos y los babilonios, que fueron las tropas que los invadieron. Exterminaré de la tierra tu rapiña, y no será oída más la voz de tus embajadores. En efecto, la voz de sus embajadores no se volvió a escuchar. De modo que vemos cómo Dios ha castigado a un pueblo malvado y ha liberado al pueblo de Israel de este oprobio. Hemos visto también cómo es que castiga en cierta forma a los malos israelitas que habían neciamente depositado su confianza también en los asirios para enfrentar la invasión de los babilonios. Ellos también habían buscado la alianza de Egipto, que Dios con anterioridad les dijo: no hagan alianza con Egipto, porque buscan la alianza con un monstruo inútil. Esa es la forma en la que se refiere al numeroso ejército de Egipto. Dios se refiere a ellos como un monstruo inútil. Pues bien, amigos, es así como llegamos al final, una vez más, de estudios bíblicos. Gracias a Dios que nos permite hacer este programa, poderlo continuar. Muchas veces hay programas que pues no se pueden continuar, pero esto siempre vale la pena porque es la palabra de Dios, siempre nueva, siempre viva, palabras que no pasan jamás. Gracias a ustedes también por estar del otro lado. Recuerden darle like, compartir este video, compartir este audio si es que acaso me están escuchando en iBooks. Y hasta la próxima. Continuaremos después con el capítulo número 3 del libro de Nahum, que en su primera parte nos habla sobre los crímenes de Nínive. Hasta la próxima.
Gracias por tu atención, suscríbete a mi canal de videos en Rumble y YouTube, la estación HRZ Radio en iVoox. Hasta la próxima.